cierto? La presión normal generalmente a nivel de la vena porta, ¿cuánto es? 5 milímetros de mercurio. Todos milímetros de mercurio, no milímetros de agua, milímetros de mercurio. Siempre suelo poner las alternativas milímetros de agua y siempre se equivocan y lo marcan, milímetros de mercurio. Entonces, por encima de los 5 milímetros de mercurio, que es lo que todos tenemos, es lo que se va a denominar hipertensión portal, sea clínica o subclínica. Para que ustedes puedan saber realmente cómo se hace todo este problema, tienen que recordar todo lo que son los vasos, la vena, las arterias, todo lo que involucra el sistema portal. Entonces, la vena porta, ¿por quién se forma? Se forma por la confluencia del cual de la vena esplénica y la mesentérica inferior. Todo eso da la confluencia esplenoportal o la vena porta, como ustedes lo van a conocer. Cuando decimos ecográficamente también que hay un signo indirecto de presión portal, cuando la vena porta mide más de 10 milímetros. Más de 10 milímetros nosotros podemos intuir que estamos con un paciente que tiene hipertensión portal y tenemos nosotros la obligación de hacerle un examen invasivo, que no lo hacemos aquí en Perú, pero tenemos otro que nos pueda medir flujo indirectamente. ¿Cuál es? La ecografía 12 de la portal. Entonces, una vez que sabemos que la vena porta se forma por la mesentérica inferior y por la esplénica, tenemos que también saber algo de física. Porque para nosotros ver si hay presión alta tenemos que saber lo de los flujos. Entonces, la siguiente. Ahí vamos a ver. Tenemos que recordar que presión es igual a flujo por resistencia. Y la resistencia es inversamente proporcional incluso al radio del vaso. A mayor radio de vaso, menor será la resistencia, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar por lo que es el aumento de la resistencia. Si este es el vaso, asumamos que el brazo es la vena porta va a entrar hacia lo que es el hígado. En el hígado va a estar rodeada por parénquima hepática. Entonces vamos a ver que la resistencia, todo lo que rodea este vaso y sus ramas de la porta, si lo que lo rodea se pone, antes era muy blandito como una esponja y ahora se pone duro como un corcho, quiere decir que la resistencia va a aumentar. Entonces, traduciéndolo gráficamente lo que sería el sistema porta. Si nosotros tenemos un hígado cirrótico, un hígado con nódulos, ¿no es cierto? Un hígado con cicatrices, esa resistencia en la vena porta va a aumentar. Si tenemos una neoplasia, va a aumentar, ¿no es cierto? Eso es cuando la resistencia sigue, cuando la resistencia aumenta. Siguiente. Ahora, si aumenta el flujo, ya vimos lo que es resistencia, ¿no es cierto? Ahora, si aumenta el flujo, va a estar directamente relacionado con ¿qué? Con lo que son los vasos, ¿está ahí? La circulación esplácnica, que son los vasoconstrictores, ¿no es cierto? Como son el glucagón, el óxido nítrico y las vasodilatadores, son vasodilatadores. Cuanto yo más óxido nítrico tenga en mi circulación esplácnica, mayor vasodilatación va a haber y va a haber mayor hipertensión portal. Nunca se olviden, esos tres son la clave en lo que es la hipertensión portal. Lo que más nos atañe es el óxido nítrico. Y lógicamente, si aumenta el volumen plasmático, también va a aumentar lo que es el flujo. Entonces ya tenemos nosotros qué es lo que me atañe con lo que es resistencia, qué es lo que me atañe con respecto a flujo. ¿No? Lo han dejado en el salón. Entonces, de acuerdo a esas causas que nosotros vamos a empezar a conocer la fisiopatología y vamos a saber también, por ejemplo, si tenemos un hígado que es fibrótico, pero que tiene nódulos, múltiples nódulos hepáticos, podremos intuir y saber qué cosa es lo que está alterado ahí es la resistencia, ¿no es cierto? Entonces, siguiente. Entonces, todo se localiza a nivel de lo que es la circulación esplácnica. ¿Qué es lo que pasa en la circulación esplácnica? Está aumentada, ¿qué cosa? El óxido nítrico. Al estar aumentado el óxido nítrico, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una pseudo hipotensión relativa. Si hay no es que realmente el paciente esté perdiendo sangre, sino que se está acumulando, se está encharcando todo a nivel del sistema esplácnico. Entonces, si pasa eso, ¿qué pasa a nivel periférico? Empiezan a decir, no tengo sangre, ¿qué hago? Despierto todos los sistemas que me puedan ayudar
A 3 sistemas tengo que despertar. ¿Cuál es? Sistema renina-angiotensina, el sistema simpático y el de la hormona antidiurética, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que a mí me importa más? Los 3 me importan, pero uno de ellos me importa más. El RAS, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ese es el que a mí me importa principalmente porque los fármacos van a actuar a nivel de este sistema, ¿no es cierto? Entonces se empieza a liberar esto, empiezan a funcionar esos 3 sistemas y empieza a producirse un círculo vicioso. Mayor hipertensión portal, aumento también del flujo linfático, aumento de la citis, que lo vamos a ver en la próxima clase, y es un círculo vicioso que nunca acaba. Si es que yo no llego a bloquear directamente alguno de estos sistemas. Siguiente. Ya, ahora, la hipertensión portal está clasificado de acuerdo a cómo, en qué nivel afecte. Vamos a tomar como referencia el hígado. Si está dentro del hígado será hepática. Antes del hígado, antes de llegar al hígado, ¿cuánto será? Prehepático. Y pasando el hígado, poshepático. En el intrahepático se divide en 3, que es la unidad básica del hígado es el sinusoide. Entonces va a ser a nivel sinusoidal, antes del sinusoide, presinusoidal y después del sinusoide, postsinusoidal. Lo que a mí me importa, que es la cirrosis hepática, exclusivamente por alcohol o por algún tipo de fármaco, es de tipo hepática sinusoidal. Esa es pregunta de examen. Y bueno, la prehepática y la poshepática van a estar alterados, o cuando se van a producir, cuando hay algún tipo de obstáculo. O sea, un obstáculo que sea por presencia de membranas, por algún tipo de trombo, ¿no es cierto? Tienen que empezar a graficar. Eso es simplemente memoria. Siguiente. Lo que conversamos al inicio, la presión portal que cada uno tiene, ¿cuánto es? 5 milímetros de mercurio. Si pasan los 5 hasta los 10, se dice hipertensión portal subclínica. ¿Por qué subclínica? Porque no da mayor síntoma, no la percibe, el paciente ni cuenta se da de que lo tiene. Entonces, cuando pasa estos 10, es que ya empieza a producir hallazgos en el paciente. ¿Cómo cuáles? Empieza a producirse las varices esofágicas. Si está en 12, estas empezarán a romperse. Si tienen 20 milímetros de mercurio, en el sangrado que va a tener es completamente fulminante. Yo no les voy a preguntar nada de lo que no esté acá. Entonces es mejor que me escuchen antes que escriban. Todo lo que está acá es lo único que les voy a preguntar. Lo único. Y ustedes, como les dije, más aprenden escuchándome que leyendo su libro y leer. Porque finalmente lo que les pongo acá es un resumen, ¿no? Entonces ustedes van a aprender más viendo y escuchando que escuchando y escribiendo. 2 cosas es difícil concentrarse. Siguiente. Entonces, ¿para qué me sirve a mí la gradiente de hipertensión? La gradiente de presión venosa portal. ¿De qué me sirve? Primero, acá se puede medir en Perú. Yo diría que sí, pero es bastante arriesgado y generalmente solamente lo realizan aquellos centros que tengan radiología intervencionista. Los que tienen radiología intervencionista acá en Perú, ¿quiénes son? Es el INEM y el seguro. El MINSA no tiene radiología intervencionista, entonces es difícil. Y aún así, teniendo ellos, muy poco lo realizan porque es recurso. Pero ¿para qué les sirve la gradiente de presión venosa hepática? Para ver cómo afecta el tratamiento en el paciente. Si el paciente tiene un nivel de presión portal que estaba en 20, lo mido antes del tratamiento, está en 20, después del tratamiento me baja 12 milímetros de mercurio, quiere decir que está respondiendo al tratamiento y yo voy a poder seguir dándole beta bloqueadores. Básicamente es para eso. Siguiente. Lo nuevo, cada enfermedad tiene un protocolo que yo ya les había mencionado. La enfermedad ulcerosa tiene un protocolo que cada sociedad va a sacar, y en este caso hay una reunión de patólogos que se llama Baveno, que es un sitio en París, que es donde siempre se llegan a dar el consenso. Estamos actualmente en el 6º consenso de Baveno, y cada 5 o 3 años se hace un nuevo consenso, o sea que para los próximos niños del próximo año nuevamente puede tener que ser una nueva clase. ¿Qué es lo que introduce Baveno en lo que es la gradiente de presión venosa portal, o lo que es la enfermedad hepática, o lo que es la cirrosis hepática, o lo que también ahora ya no llama cirrosis hepática, sino dice cirrosis hepática o enfermedad hepática crónica avanzada, compensada, o cirrosis hepática, ¿no es cierto? Entonces cada vez el término de cirrosis hepática va a ir cambiando, porque en el hígado, cuando nosotros vemos el hígado, se ha estudiado
El hígado, histopatológicamente, todo el hígado no es uniforme, no es que todo tenga cirrosis. Puede haber parte que tenga cirrosis, otros que tengan fibrosis de grado 1, otros que tengan fibrosis de grado 4, y dependiendo de lo que predomine, es lo que se va a dar el nombre finalmente lo que tiene. Si tiene más área de cirrosis, pues será cirrosis hepática. Si tiene más grado de fibrosis grado 4, pues será una fibrosis avanzada. Entonces, como la histopatología muchas veces no nos ayuda a decir cómo va a actuar funcionalmente el hígado, es por eso que ya están empezando a decir la enfermedad hepática crónica compensada. Ese va a ser el nuevo término. Y asumo que en las próximas reuniones de Babeno ya se va a dejar de decir ese término. Entonces, ¿qué es lo que introduce Babeno? Lo que introduce Babeno es que ya no solamente tenemos los métodos directos en los cuales nosotros podíamos ver, palpar, tocar, que era la biopsia. Ahora, lo que dice Babeno es que podemos hacerlo con métodos indirectos. Uno de esos métodos indirectos, ¿cuál es? El fibroscan. Entonces, el fibroscan, ¿qué es lo que va a medir? La rigidez hepática. Entonces, la rigidez hepática se va a medir ¿en qué cosa? En kilopascales, ¿no es cierto? Entonces, si tengo que el nivel está en 10 kilopascales, tengo un paciente que tiene una sospecha, un paciente con sobrepeso, que tiene un poco de alteración a nivel de las transaminases hepáticas. Sobrepeso, elevación de las transaminases hepáticas más o menos el valor normal. Entonces yo puedo intuir que probablemente este paciente tenga un cierto grado de fibrosis o de repente cirrosis. Entonces, como yo sospecho, lo derivo para que le hagan un fibroscan. Si el fibroscan me dice que está solamente en 10 kilopascales, pues me olvido, le digo que haga sus medidas higiénico-dietéticas, que haga ejercicio para que elimine sobrepeso. Si me dice que está a más de 15 kilopascales, entonces yo ya tengo que decir, puedo sospechar que ese paciente pueda tener sí una enfermedad hepática crónica avanzada compensada, ¿cierto? Entonces yo ¿cómo la confirmo? Porque tengo una alta sospecha con 15 kilopascales, pero tengo que pasar a confirmar. Entonces, ¿cómo la confirmo? Babeno te dice que lo puede hacer por la biopsia hepática, le puede hacer una endoscopía, ver que tenga varias esofágicas, le pueden medir el área del colágeno, y lo otro es medir la gradiente de presión venosa hepática. A nivel de todos los estudios que se está viendo, lo más directo y más fidedigno que nosotros podemos hacer es una biopsia hepática. Babeno no lo menciona, Babeno dice que con una de esas 4. Pero lo más directo siempre es la biopsia hepática a través de la laparoscopía. ¿Por qué a través de la laparoscopía? ¿Saben lo que es una laparoscopía? ¿No? Se introduce un trocar con una cámara por el ombligo y 3 trocares más. ¿Por qué por la laparoscopía? Porque el médico, en este caso el cirujano, o el gastroenterólogo, que antes hacía la laparoscopia, el gastroenterólogo puede entrar y ver exactamente cómo está el hígado. Cuáles son sus bordes, la coloración, la superficie, si es granular, no es granular, si tiene vasos, qué vasos tiene, qué vasos los rodean. Entonces es más fidedigno, y aparte que quien haga la laparoscopía puede dirigir exactamente hacia el sitio que más quiere sacar la biopsia. Una biopsia por laparoscopía versus una percutánea, que es aquella que nosotros introducimos una aguja de 7 French a través de la pared hacia el hígado, tiene 90% de sensibilidad y especificidad, mientras la percutánea. Y es lógico, ¿no? Porque la percutánea lo único que te va a sacar pues, es un pedacito, una lonjita microscópica de hígado, no lo vas a poder observar, no vas a poder ver cómo está la superficie, la coloración y todo lo demás que a nivel de la laparoscópica sí la puedes hacer. Entonces, particularmente para mí, si tengo un paciente en el cual tengo mucha duda diagnóstica, le tengo que decir que le voy a hacer una biopsia laparoscópica. El reparo de muchos hepatólogos, ¿cuál es? ¿Es que tiene más riesgo? Sí, tiene más riesgo, ¿no? Lógicamente, hacer una laparoscopía tiene más riesgo. Pero si ustedes van a entrar a la medicina, todo tiene riesgo. Desde que te cortas la uña hay un riesgo, ¿no es cierto? O sea, todo va a tener riesgo. Mayor o menor proporción, y eso es lo que se le tiene que explicar al paciente. Si tú no le explicas al paciente qué es lo que va a suceder, qué es lo que le van a hacer, el paciente lógicamente va a estar confundido y va a llevar un montón de problemas con él y con el familiar. Siempre tienen que explicarle al paciente. Siempre. Ahora, lo importante en el paciente que yo ya sospecho que tiene una enfermedad hepática crónica avanzada compensada es saber si tiene varices esofágicas, que me está diciendo que tiene una gradiente de presión venosa hepática clínicamente detectable a través de endoscopía. Tengo que ver. ¿En qué momento yo empiezo a hacer mi examen para ver
si tiene o no tiene varices. Si yo tengo, ¿qué es lo que dice Babel? Si yo tengo un paciente que tiene menos de 20 kilopascales y que tiene más de 150.000 plaquetas, ese paciente todavía no es tributario de endoscopía. Cuando sube la medida de los kilopascales, basta que suba 20 y medio, 21, más de 20 y disminuye las plaquetas a menos de 150.000, en ese momento ese paciente es tributario de hacer la endoscopía. ¿No es cierto? Claro. Ahora, estamos en Perú, el fibroscan es caro, la endoscopía vertical cuesta 70 soles, que me sale más a mi alcance. Yo no tengo fibroscan, yo tendría que mandarle al Loaiza a hacer fibroscan. Eso implica más tiempo, ¿no es cierto? En mi hospital lo que yo tengo son endoscopia, están pelados. Siguiente. Ahora, van a tener que localizarse en dos escenarios. Aquellos pacientes que ya que no tengan varices y aquellos que tengan varices. En aquellos que no tienen varices, que tienen cirrosis hepática con una causa subyacente, y dice que el control de endoscopía va a ser 2 años. ¿A qué se refiere con causa subyacente? Un paciente que tiene enfermedad hepática crónica compensada o cirrosis hepática por hepatitis B, que aún no logra erradicar la hepatitis B, quiere decir que la causa de la cirrosis o etiología sigue, ¿no es cierto? Y a pesar que yo le doy tratamiento, persiste, en esos pacientes, pues se dice etiología persistente, endoscopía cada 2 años. Y si ya eliminé, si ya traté la etiología, ya no tiene hepatitis B, pero tengo un paciente que está en sobrepeso 2 o que ya tiene obesidad, la endoscopía es, y que no tengo obesidad, perdón, es cada 3 años. Si ustedes a la causa subyacente, a la etiología, le suman una causa más, que sea que siga consumiendo alcohol, que sea que siga siendo obeso, que no se ha controlado su enfermedad viral, ese paciente, el rango en el cual yo le voy a hacer vigilancia cada vez se va a cortar. ¿Entienden? Porque sigue la noxa que persiste haciendo daño en el hígado y sigue incrementando que haya más porcentaje de cirrosis o fibrosis de grado. En el otro lado tenemos aquellos pacientes que ya tienen las varices pequeñas. Lo mismo, si tienen cirrosis compensada y tienen etiología persistente aún, la etiología es cada año. Si tiene varices pequeñas, cirrosis compensada, etiología tratada y no tiene obesidad, cada 2 años. Siguiente. Es importante lo que da el énfasis en lo que da Babel ahora en lo que es la alimentación. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que postula Babel y qué es lo que se ha visto en un montón de estudios? Si yo nutro a mi paciente adecuadamente, lo que voy a evitar a largo plazo es que se incremente la sarcopenia. ¿No es cierto? Si no incrementa la sarcopenia, quiere decir que el nivel de albúmina va a estar mucho mejor. Al estar mucho mejor el nivel de albúmina, quiere decir que la respuesta a cualquier noxa que vaya a tener mi paciente y el tratamiento para la etiología de la cirrosis va a ser mucho mejor. Entonces la alimentación en el cirrótico es importante. Nosotros cuando dejamos digerir alimentos nos va a dar hipoglicemia al lapso de 72 horas. Pero en un paciente cirrótico que tiene lapsos muy grandes de no consumir alimentos, esto va a producirse en un menor tiempo. Si tiene 12 horas, el paciente cirrótico máximo 8 horas puede estar sin alimentarse. Entonces, por eso es que se recomienda que estos pacientes deben tener un snack, o sea, una comida que evite que tenga un periodo de alimentación muy largo. Si el paciente cenó a las 8, su snack o bocadillo, lo que quieran llamarlo, tiene que hacerlo entre 10 y 10 y media. ¿Por qué en esos lapsos? Simplemente se ha descubierto que es por estudios. Nada más. Entre 10 y 10 y media. Y su primera comida tiene que ser a las 10 de la mañana. ¿Es para evitar qué cosa? No. La hipoglicemia es el último estatus del paciente cirrótico. Quítense del peso. Lo que usted quiere evitar es sarcopenia. Cuando ya un paciente cirrótico empieza a producir hipoglicemia en periodos de 10 horas, 12 horas, como máximo ese paciente ya tiene una cirrosis hepática con mucha albúmina probablemente avanzada.
Lo que usted tiene que evitar es la sarcopenia. Si usted evita la sarcopenia, hay mayor nivel de albúmina y su paciente va a estar mucho mejor. La albúmina es una de las respuestas pronósticas, ¿no? Se evalúa en el CHAI, se evalúa en el... Siguiente. Esto es lo que les decía. Y si hay mayor nivel de albúmina, hay mayor respuesta ante las infecciones, ¿no es cierto? Siguiente. Anterior. Anterior. Así como les conversé anteriormente del cáncer del colon y la obesidad, acá también tiene que ver mucho la obesidad. El paciente obeso llega a ser cirrosis, sí, por esteatopatitis, grasa no alcohólica, ¿no es cierto? El NASH. Porque el alcohólico no es NASH. En el lapso de tiempo un obeso, en 10 o 15 años de obesidad, ¿puede hacer NASH? Sí, puede hacer. Entonces lo que ustedes tienen que evitar en todos aquellos pacientes, en todos los pacientes, independientemente de la especialidad que ustedes vayan a hacer, es que hagan sobrepeso o obesidad. Siempre. El paciente con sobrepeso, mándele a hacer ¿qué cosa? Ejercicio. Lo más barato y lo más fácil que cosa es, y ya les dije que es caminar, ¿no es cierto? Empezar con media hora, luego 1 hora, y así hasta que su paciente pueda tolerar. No se olviden, lo más barato y lo más cómodo que es caminar. No correr, si les gusta correr, corran. Si les gusta ir al gimnasio, hagan. Pero lo más barato y que te va a bajar más rápido de peso, caminar. Siguiente. Siguiente. Ya. Entonces ahora Baveno nos va a hablar de lo que nosotros tenemos que hacer con las varices pequeñas, medianas, grandes. Entonces Baveno me dice, aquel paciente que tiene varices pequeñas, varices de grado 1, ¿hay algo con lo que yo pueda evitar que se forma, se siga formando, que siga creciendo? No. Hasta ahora no hay ninguna prueba refutable que me diga que yo dándole beta bloqueador me va a ayudar a que esas varices dejen de crecer. Sin embargo, sí la recomiendo. La recomienda no en el afán de que siga aumentando el crecimiento, sino que la presión portal no llegue a aumentar. Entonces sí lo recomiendo. Siguiente. En las varices medianas de segundo o tercer grado, según la clasificación de Sarit, las varices según la clasificación de Sarit agarran un círculo y lo dividen en 4. Si esta varice ocupa solamente un cuadrante es de grado 1, y así sucesivamente. Si de 2, de 3, se ocupa 3 cuadrantes, será de tercer grado. Entonces, según la clasificación de Sarit, las varices medianas se dicen aquellas que son de segundo y tercer grado. Entonces, si yo tengo varices de segundo y tercer grado, tengo 2 métodos de tratar. Tratando la presión portal y el otro es obliterando el vaso. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que se prefiere hacer? Es la confusión, la obliteración y la disminución de la presión portal. ¿Cómo disminuye la presión portal? Con un beta bloqueador no selectivo. ¿Cómo vas midiendo si ese beta bloqueador está haciendo efecto en tu paciente? Porque disminuye en 25% la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Ahí vas viendo tú. Obviamente que tiene sus restricciones para aquellos pacientes que son asmáticos o que son diabéticos, ¿no? Si son diabéticos, puedes darle carvedilol o novolol, cualquiera de otras opciones que tengas de diabetes. Y obliterando las varices. ¿Cómo obliteran las varices? Ligándolas, ¿no? Si yo tengo un vaso acá y lo ligo, ¿qué va a pasar? La parte de acá se va a necrosar porque ya no tiene aporte, ¿no es cierto? Y después de un tiempo va a caer. Es la misma figura cuando nosotros hacemos la ligadura de varices. Entramos con un dispositivo adaptado en la punta del equipo, las ligamos y esperamos que al tercer día por necrosis caiga y finalmente ese barro se recupera. En realidad es la conjunción de los dos. Obviamente que si tengo un paciente que no desea tomar los beta bloqueadores, pues solamente le haré ligadura, ¿no es cierto? Y si el paciente no desea hacerse ligadura, pues obviamente le daré los beta bloqueadores. Pero recuerden que en realidad es la conjunción y ustedes tienen que conversar con el paciente para poder convencer. Y así él no desea, tampoco lo puedes forzar, pero tienes que, en la medida de lo que tú tengas a la mano, tratar de bloquear por algún método que esas varices sigan aumentando de tamaño. Le disminuyes el sobrepeso si es que tuviera, le disminuyes, le dices que ya no debe ingerir alcohol, que lleve su tratamiento para hepatitis B o C, ¿no es cierto? Y aparte lo que tú le vas a dar para la presión portal. Siguiente. Ahora,
Aparte de las varices esofágicas, tenemos las varices gástricas. Las varices gástricas son aquellas que se ven en el fondo gástrico. Son las más grandes y son las que sangran de manera más fulminante. Si una variz gástrica sangra, muy probable que el paciente en pocas horas fallezca. Entonces, si nosotros entramos con el equipo y vemos que está sangrando la variz gástrica o que hay signos de que ha sangrado la variz gástrica, como presencia un poquito de fibrina blanquecina o vemos un coágulo herido, nosotros tenemos que tratarlo con una sustancia especial que se llama ixtroaquil cianoacrilato. Así se llama. ¿Ya? Y eso es el lujo. En pocas palabras es el lujo. ¿Cómo disuelvo el lujo? Con una sustancia especial que viene con la ampolla de lujo que se llama el lipidol. Y cuando yo voy a inyectar el cianoacrilato, tengo que disolverlo con lipidol para que se haga líquido y cuando llegue a la variz se polimerice con la sangre y se forme algo duro como una piedra, que finalmente en el paso de los días va a caer y va a obliterar ese vaso que estaba en el fondo gástrico. ¿Cierto? Es lo mismo, obliterar. Uno es ligando y el otro es inyectándose en el cardio. Siguiente. Doctora, disculpe, ¿esa terapia se refiere a la escleroterapia o es distinta? Es distinto, porque la escleroterapia lo hago con polidocanol, que es un esclerosante de varices que también lo usan los de cirugía de tórax para los varices. Polidocanol. Doctora, hay otra consulta. ¿En el caso de gas argón también es aplicable para esto? No. Es muy antiguo, creo, dicho técnico. No se usa. A ver, ¿qué cosa es el argón? Lo que tú estás hablando es argón plasma caucho. Es un método de no contacto que emite un pequeño gas, ¿no? El argón. Que en el contacto con el epitelio del vaso que está ahí, ¿qué va a pasar? No solidifica, supongo. No, sangre. Como si le estuvieras haciendo un hueco, como un láser. Entonces no es un láser. Entonces es lo que tú estás haciendo, no se usa. Habían estudios cuando yo estaba recién hablando en el año 2007, pero finalmente fueron desestimados. No se usa con plasma. Ya, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que más a ustedes les va a importar como médicos generales y como que van a hacer medicina de emergencia? Entonces, lo que a ustedes les va a importar es cómo manejar un sangrado intravaricial. Primero que nada, ustedes tienen que sospecharlo, ¿no? Entonces, ¿en quiénes van a sospechar? Ustedes primero hacen endoscopía, ven telangiectasis en el rostro, ¿no es cierto? Palmas hepáticas, no tiene axila en vello, y con eso pueden darse cuenta que es un paciente que probablemente tenga una enfermedad hepática crónica avanzada compensada por cirrosis hepática, ¿no es cierto? Ya. Si no pueden ver eso, si no lo tienen, ya, es obeso. Ya, si es obeso, no es de ayer, por lo menos tiene 5 o 10 años siendo obeso. Pueden sospechar que es una enfermedad, que es un paciente con cirrosis. Y si aún así no lo pueden ver porque es un paciente delgado o no tiene tufo alcohólico y tiene su familiar, pues le preguntan, ¿toma o no toma? Sí. ¿No es cierto? Entonces ya ustedes pueden pensar de que tiene una hemorragia varicial. Entonces, ni bien ustedes lo sospechen, tienen que empezar a actuar por la sospecha clínica que tienen, empezar a dar cosas que vayan a hacer que les ayude a cesar el sangrado varicial. Entonces, ¿qué es lo primero que van a hacer con un paciente que les llega con hematemesis, chocado? ¿Qué es lo que van a hacer con ese paciente primero? El sangrado en sí, sea varicial o no varicial, tiene 3 partes. El manejo hemodinámico, el manejo farmacológico y finalmente el manejo psicológico. Entonces, en el manejo hemostático, hemodinámico, ¿qué es lo que van a hacer con ese paciente? Pues primero lo echan, ¿no? No va a estar sentado ni parado. Lo echan, le colocan una vía por la cual van a ir los cristaloides y si ha perdido sangre, por la otra va a ir sangre, ¿no es cierto? Si están sospechando que es varicial, a ese paciente no le van a poder transfundir más de 7 u 8 gramos. Si el paciente su nivel está en 21 o 24 de hematocrito de hemoglobina 7 u 8, pues lo dejan ir. Pero si tiene menos, sí están obligados a transfundir paquete de hemoglobina. Y el hematocrito que uno lo va sacando, ustedes están en la emergencia, ella es la que está mal, pues uno le va le dicen a la enfermera que le coloque la vía, tú le vas sacando la muestra de sangre en una jeringa de 3 cc, lo único que se lleva, tú lo llevas al laboratorio, te lo centrifuga, en un minuto está el resultado, tú llegas con el resultado, tienes 6, entonces le dirás a la enfermera que tiene que pasarle un paquete de hemoglobina, ¿no? Todo es rápido.
En emergencia todo es rápido, ¿sí? No es que pienso, todo tiene que ser mecánicamente ya establecido. Le colocaron los cristaloides, le transfundieron el paquete globular si es que amerita, entonces pasan al tratamiento farmacológico. En el tratamiento farmacológico, si ustedes ya saben la patología, cómo es que pasa, que hay vasodilataciones prácticas, pues van a tener que colocarlo en vasoconstrictores del sistema. A nivel de ese sistema, pues tenemos octreotide, terlipersina, somazostatina. ¿No es cierto? Lo que se maneja es octreotide y terlipersina. ¿Estos dos lo tiene el seguro? Sí. ¿Nosotros también lo teníamos? Sí. Ahora terlipersina, debido a que el no lo puede adquirir, no lo tenemos. Pero sí lo hemos manejado. También le darás antibiótico, ¿no es cierto? ¿Para evitar qué cosa? Para evitar que haya infecciones, ¿no? A ver, ¿qué fármacos son los que se prefieren? La quinolona de segunda generación como ciprofloxacino o la cefalosporina de tercera generación como la ¿no es cierto? Y una vez que ustedes han pasado todo eso a su paciente, dejan pasar media hora y recién lo pueden decir, doctora Ayala, tengo un paciente que está con sangrado varicial, tacto rectal positivo, yo le puse octreotide hace media hora, entonces yo le diré ya lo puedo hacer. Tienen que esperar que pase media hora. No es que yo le coloque y ya lo llevo al endoscopista. Esperen media hora. Bueno, y eso de espera es relativo, ¿no? Porque mientras van tramitando todo eso ya pasó más de media hora. Entonces le van avisando al gastroenterólogo o hacen una interconsulta para que le den un pase y lo puedan hacer. Y nuevamente, ¿qué es lo que hace el gastroenterólogo? Entra con el endoscopio y va a ver en el esófago. Si no ve absolutamente nadie, solamente ve sangre, pues empezará a hacer escleroterapia con polidocanol, que es lo que estaba mencionando el doctor, a ciegas, hasta que se dé sangre. Pero si entran con el endoscopio y ven que hay variz, esa variz tiene signo de sangrado reciente como coágulo herido, presencia de fibrina blanquecina, pues empezarán a ayudar. ¿No es cierto? Y ya está. Lo que ustedes tienen que saber es cómo se maneja el paciente en el manejo hemodinámico y el manejo farmacológico. El endoscópico le compete al gastroenterólogo, pero ustedes como internos y médicos emergencistas o médicos internistas que van a estar trabajando en emergencia tienen que saber muy bien esa parte, ¿no es cierto? Y no se transfunde si es que el nivel no baja de 7 o 8 gramos de hemoglobina o de 21 o 24 gramos por decilitro de hematocrito, ¿no es cierto? Si está por encima de eso no transfunde. Es igual que cuando hay hemorragia digestiva acá, por úlcera, igual cuando es No, pero cuando es cardiopata también es menor de 10. En la no varicial. Claro. Y en la varicial, igual, por ejemplo, si te llega un paciente con una hemorragia que sea varicial, pero que es cardiopata. Cardiopata. O sea, una enfermedad. Cardiopata hipertenso. O sea, tiene una enfermedad agregada de alguna cardiopatía. Y la hemoglobina. Una cardiopatía isquémica. Ya, si fuera una cardiopatía isquémica, ahí ustedes tienen que valorar riesgo-beneficio. Mi paciente está con 7, está en el nivel de que ya no le debo transfundir para una variación, pero tengo que también es isquémico, que ha tenido eventos isquémicos, que tiene, no sé, algún entonces ahí tengo que valorar, ¿cierto? Si bien es cierto, por el lado de las varices, ya no le debo transfundir, pero por la parte del isquemia sí le debo transfundir, porque si no va a ser mayor isquemia. Y eso ustedes cómo lo van a refrendar, mandando una interconsulta, consultando con el cardiólogo. Sí, y en los pacientes renales también, ¿no? Porque generalmente, ¿qué suelen ser? No, ¿qué es lo que suelen hacer? Tienen anemia crónica. Generalmente ellos están andando con hemoglobina en 7. Imagínense que son cirróticos. ¿Cierto? Entonces, en esos casos ustedes tienen que sopesar. Siempre riesgo-beneficio. Si es isquémico, sí tienen que transfundir. Si es renal, sí tienen que transfundirle, pero tendrán que avisarle al nefrólogo también, porque al transfundirle a esos pacientes renales, ¿qué pasa? Hinchar. Entonces tienen que avisar. Cuando son patologías múltiples, tienen que hacer la consulta al cardiólogo y al nefrólogo, al médico que amerite la patología que ustedes están tratando. ¿No es cierto? Siempre no se olvide, manejo riesgo-beneficio. ¿No es cierto? Siguiente. Ya están viendo, ¿no? La escleroterapia es directamente así con el polidocanol y la otra es la ligadura. Siguiente. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente vuelve a sangrar? Le doy una segunda chance de endoscopía.
Si en menos de 5 días vuelve a sangrar, pues tengo que ponerme a pensar que probablemente este paciente no está controlando la hipertensión portal. Entonces, si tengo en mi hospital una unidad de radiología intervencionista, pues llamo al radiólogo intervencionista y le digo, ¿sabes qué? Colócate un cinturón. ¿No es cierto? Si no tengo radiólogo intervencionista y tengo yo como gastroenterólogo una prótesis recubierta, pues entraré y colocaré una prótesis recubierta. ¿No es cierto? Esas son las opciones que te está dando ahora. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo... Si tuve la suerte de contar con un gastroenterólogo de guardia y nuevamente sangra mi paciente y ya no tengo gastroenterólogo de guardia, no tengo radiólogo intervencionista, no tengo TIF recubiertos, le coloco una zona de senstaje. La zona de senstaje, ¿qué cosa? Es un tratamiento puente para que en 24 horas nuevamente el médico pueda entrar y ver qué es lo que está pasando. Pero si él hizo una segunda endoscopía, lo ideal en ese paciente, y no cuento con TIF, no cuento con nada de lo que he mencionado, pues ese paciente tendrá que entrar a cirugía. ¿No? Antes se entraba directamente a cirugía, pero ahora cada vez hay más opciones. Están los TIFs, están las prótesis recubiertas, ¿no es cierto? Cada vez hay más opciones. Porque cada vez también los cirujanos que manejan tratamiento quirúrgico para lo que es hipertensión portal no lo están manejando tanto, cada vez se ve menos, porque cada vez estamos viendo mayor manejo de esto. Siguiente. Esas son las prótesis recubiertas. Siguiente. ¿Y qué pasa si mi paciente pasó el sangrado, pasó 1 año, 2 años, quiero evitar que vuelva a resangrar? Pues le tendré que hacer una vigilancia para ver cómo van creciendo esas varices y si crecen, las ligaré y tendré que darle beta bloqueador, ¿no es cierto? Lo mismo que para las para evitar la formación de varices, para las varices medianas, es lo mismo para evitar el sangrado. Siempre la ligadura, que es obliteración de los vasos, y el nivel de la presión portal con lo que es los beta bloqueadores no selectivos. Siguiente. Ahora, la hipertensión portal, ya hablamos de la cirrótica o enfermedad hepática crónica compensada avanzada, y tenemos la hipertensión portal que no es cirrótica, que básicamente está dada por alteraciones vasculares. Por ejemplo, en aquellos pacientes que son neonatos, que han tenido algún tipo de intervención por la vena umbilical, esa estimulación en la vena umbilical lo que produce es aumento de óxido nítrico, y este paciente en el futuro va a tener una hipertensión portal de tipo no cirrótico. Básicamente son alteraciones vasculares. Siguiente. Ahí lo que les comentaba. Siguiente. Y ese es el final. Lo que a ustedes más les importa ahorita es el manejo de lo que es el sangrado varicial. Lo que les voy a preguntar en el examen si es lo del FibroScan, manéjense los valores. No se les estoy preguntando. Pero lo que deben saber como internos es el manejo, ¿no? Manejo hemodinámico, manejo farmacológico. Y lo que sí siempre tienen que saber es que tenga paciente que ustedes sospechen de enfermedad hepática, anular las causas de origen, sea el alcohol, sea los virus y las causas subyacentes, la obesidad. La obesidad deben anular. Ya. ¿Alguna pregunta? Si no, pasamos al siguiente punto. Todo claro, ¿no? Cuando un paciente empieza a progresar en la enfermedad hepática, cuando no tiene ascitis, está bien. Cuando empieza a presentar ascitis, está regular. Cuando ya la ascitis es evidente, ese paciente ya es tributario de la planta. Basta que empiece a producir ascitis, ese paciente ya es tributario de la planta. Este paciente no va a mejorar. Afortunadamente en los pacientes latinoamericanos, generalmente la sobrevida de un Child C puede ser 5, 6, 7, 8 años. Entonces, si vamos a la estadística europea, llegan al año los 2 años. ¿Por qué? Genética de repente. Siguiente. ¿Y qué es lo que pasa con la ascitis? O sea, vamos a la fisiopatología de lo que les dije. Empieza a haber una vasodilatación esplánica, se llaman los 3 sistemas, empieza la retención de agua, de linfa y se produce ascitis. No hay vuelta.
básicamente la misma. Siguiente. Lo que yo tengo que averiguar en un paciente que yo ya veo que tiene citis que llega a mi consulta es ver si esa citis es de tipo hipertensiva o si es de tipo no hipertensiva. Así se clasifica ahora la citis. Antes decía si era sudado o trasudado, ¿no? Ya no, eso es para los antiguos. Lo nuevo es citis hipertensiva o no hipertensiva. En el no hipertensiva vamos a tener todas las cosas que no fueran hepáticas, ¿no es cierto? Que hay pacientes que tienen un síndrome nefrótico, que hay pacientes que tienen una citis pancreática, aquellos que tienen una enfermedad de tejido conectivo, y hay un montón de causas, ¿no? Siendo las primeras que cosas las infecciosas, en el tercer cosa, tuberculosis, y el segundo porcentaje que son las neoplasias, ¿no? Entonces, si es de, esas son las no hipertensivas. Y si es hipertensiva, todo lo que tenga que ver con el hígado, metástasis hepática, cirrosis hepática, hepatitis alcohólica. La hepatitis alcohólica me puede dar citis, sí, sin necesidad de que llegue a ser cirrosis. Entonces, tengo yo que establecer esto. ¿Cómo lo establezco? Con un diferencial de albúmina en líquido sérico menos líquido acídico, ¿cierto? Si ese gradiente es mayor o igual de 1.1, me hace sospechar a mí que es hipertensivo. Entonces, todas las cosas que no son hipertensivas, adiós. ¿Cierto? Todo aquel paciente que tenga líquido en alguna cavidad del cuerpo, peritoneo, cardíaco, pulmonar, ustedes tienen que estudiarlo, porque a nivel de eso, de lo que les sale, ustedes van a poder establecer qué cosa es. En el caso de lo que es gastro, la parte abdominal, me podrá decir ayer, relacionado con hipertensión portal o no relacionado con hipertensión portal, así de simple. Siguiente. Siguiente. Ya. Entonces, en mi paciente que tiene ascitis, tengo que ver qué grado de ascitis tiene. Si tiene grado 1, 2, 3. Si es tratable o no es tratable. La no tratable, ¿qué cosa es? Refractaria. Entonces, la grado 1 es aquel que yo no puedo diagnosticarlo por clínicamente, ¿no? ¿Con qué lo diagnostico? Por ecografía, o sea, fue incidental. ¿Cierto? Es incidental. La de grado 2 es aquella que yo ya la puedo determinar con mi examen clínico. Y la de grado 3 es la que se objetiva a simple vista por ecografía, ¿no es cierto? La de grado 1 no va a haber mayor problema, simplemente tú le vas a decir a tu paciente evite comer demasiada sal. ¿Cuál es la cantidad de sal que nosotros ingerimos diariamente? Entre 2 y 4 gramos de sal por día. Entonces, en aquellos pacientes, y eso es por lógica, ¿no? Si tú le estás dando sodio a tu paciente, le estás dando sal a tu paciente, entonces lo que va a hacer es que aumente, ¿no es cierto? Jala agua y aumenta también el volumen circulante, aumenta la linfa. Entonces, lo que ustedes dicen es que no deje de comer sin sal. No pueden decir eso a su paciente que no coma sal. Si tú le dices a tu paciente que no coma sal, lo único que vas a producir es una ansiedad o un rebote por querer comer sal. Lo que ustedes tienen que decir es que coma bajo de sal. Si le prohíbe la sal, va a empezar a comer sal. ¿Cómo usted bajo de sal? Si antes le echaba una pizca, échale media pizca. ¿No es cierto? Eso es lo que ustedes le tienen que decir a su paciente. Baje su consumo de sal. Y no solamente la sal porque come sopa en el segundo. Está el sodio que le echan en los jugos, está el sodio que le echan en el Esporade, el sodio está presente hasta en las galletas. Ustedes lo dicen. Entonces, todas esas cosas ustedes tienen que decir, señor, tiene que dejar de comer jugo, galletas, todas las galletas, todos los pasteles porque también llevan sodio, todos los embutidos porque también llevan sodio. Entonces, tiene que dejar de comer eso y la sal que usted ponga en su comida tiene que ser reducida. Empiezan por eso, ¿cierto? Disminuye la ingesta de sal y lo otro que tienen que hacer es anular el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Con cuál? Con un antagonista. ¿Qué es lo que usan? La espironolactona, ¿cierto? Según el consenso europeo, solamente basta con usar espironolactona porque es lógico. El problema de la espironolactona es que se recién explotó al tercer día. Entonces, la sociedad americana y la sociedad asiática suelen agregar diuréticos de asa como la furosemida, que es un poco más rápido, pero que no es directamente la causa.
cierto? La espironolactona sí va directamente a bloquear la aldosterona. Entonces las dosis máximas ustedes la van probando cada 7 días. Primero empezarán con las dosis mínimas, ¿cuáles son? 100 y 40, van subiendo hasta 160 y 400. Si tu paciente no responde al tratamiento, podrás pensar que es una ascitis refractaria. Pero ¿cuándo dicen que tu paciente no responde al tratamiento? ¿Con qué lo miden? Con el peso, ¿no es cierto? Si tiene ascitis, solamente debe bajar 500 miligramos. Si tiene ascitis y edema, tiene que ser 1 kilo, ¿no es cierto? Y no puede bajar más de eso, porque si no lo que ustedes lo llevan al paciente es hacer insuficiencia renal. De por sí, en la evolución de estos pacientes, tras presentar ascitis, estos pacientes llegan a desarrollar insuficiencia renal y finalmente hepatorrenal tipo 1 tipo 2. Entonces, si de por sí en la evolución natural va a ser una insuficiencia renal, ustedes no pueden apresurar esa presentación. Si tu paciente se bajó 2 kilos, ¡ay, qué bien! No. Generalmente los de medicina interna no saben manejar esto. Siempre se alegran cuando está bajando 2 kilos, 3 kilos, están felices. No, lo que están haciendo es que el paciente vaya a un hepatorrenal tipo 2. Entonces, si este paciente baja más de 1 kilo, lo que ustedes tienen que ir dosificando la dosis de los diuréticos. Le quitarán la furosemida y se quedarán solo con el espironolactona, ¿no es cierto? Porque debe bajar tal cual, o 500 o 1 no más. Si no, lo que van a hacer es insuficiencia renal. Finalmente, hepatorrenal de tipo 2. Entonces, estamos en la de grado 2. Si tu paciente está en la de grado 3, o sea, en aquel paciente que está con ascitis, que no lo deja comer, que no lo deja respirar, lo que recomienda el club de ascitis, porque hay un club de ascitis europeo, dedicado solamente a lo que es ascitis por hipertensión portal. Ellos, ¿qué es lo que recomiendan? Que las paracentesis que se van a hacer con el